Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Y hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Wendy Ortiz, que está con nosotros para hablar sobre el tema herramientas de disciplina positiva para este tiempo en casa. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchas gracias, Carolina, buenas tardes. Me siento muy agradecida de poder estar contigo nuevamente y poder conectar con toda tu audiencia, con tu público. Muchos se han acercado a mí, así que les mando un abrazo amoroso a todas las personas que nos escuchan y espero de corazón que esta entrevista en donde vamos a hablar de esto que tanto me ha ayudado y que me apasiona, que es disciplina positiva, pueda ser de aporte para las familias de Guatemala que nos escuchan, para los padres y las madres que están guardados en casa y que podamos poner en práctica estas herramientas que son respetuosas y sobre todo, Carolina, que construyen a futuro. Así que buenas tardes y como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Wendy. Y tú me gusta porque estás en una etapa joven, siendo mamá joven, con un hijo pequeño, entonces puedes ir compartiendo de tu testimonio de cómo eras tú antes de tener todo el conocimiento de la disciplina positiva, cómo la aplicas ahora en tu hijo, los beneficios que ves, no es que se trate de comparar, pero uno sí observa cómo están siendo educados los sobrinos, los vecinitos, los compañeritos en el colegio, y entonces ve uno diferencias con sus hijos y tú dices, solo en silencio, así, bien por mí, o sea, que vamos caminando bien con los hijos, ¿verdad? Claro, Carolina, y es que la crianza pues es un trabajo de todos los días en donde mientras más conscientes estamos, más despiertos, podemos tomar decisiones más respetuosas y decisiones más intencionales, que es cómo se maneja en todo esto de la crianza respetuosa, en disciplina positiva, es ser intencionales, es decir, yo decidí mi acción muchísimo antes que se me presentara pues la situación concreta con mi hijo. Y para empezar, yo quisiera, Carolina, si me permites contextualizar un poquito la situación que están viviendo nuestros niños pequeños y nuestros adolescentes en casa. Uh-huh. Quisiera empezar hablando de todas las pérdidas que nuestros chicos y nuestros adolescentes han vivido, es decir, la neurociencia nos habla de cómo es de importante socializar, cómo es de importante el contacto humano para el aprendizaje en los niños, ¿cierto? Para el desarrollo socioemocional. Ahora, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con otros padres, pues les hago mucho énfasis en reconocer que las personas con quien nuestros hijos están socializando en este momento, las personas que nuestros niños y nuestros adolescentes tienen para hacer esta convivencia de persona a persona, pues somos nosotros. Entonces es sumamente importante que la calidad de nuestros vínculos, Carolina, se cuide tanto como cualquier otra cosa, que se cuide tanto como el trabajo, que se cuide tanto como se cuida la casa. Es decir, la relación con nuestros hijos se tiene que cuidar muchísimo. Fíjate que los niños, sobre todo los niños pequeños, todo el tiempo están buscando conectar con nosotros los padres. Es decir, todo el tiempo están, mira mamá, veamos, no sé, veamos a la ventana, o mira las torrecitas que estoy armando, y de repente a nosotros la prisa, ¿cierto? Nos gana, y entonces ponemos cualquier otra actividad de repente, antes que darle mirada al niño, darle atención, o compartir una actividad que él necesita para sentirse conectado y sostenido emocionalmente. Así que es sumamente importante notar también que nuestros niños probablemente van a estar más demandantes o no, ¿verdad? Y que nuestro papel pues es responder efectiva y afectivamente a las demandas que nuestros hijos tienen. Bueno, quisiera empezar hablando de los principios de disciplina positiva, luego que contextualizamos un poquito todas estas pérdidas que nuestros chicos han tenido. Hablemos también de los adolescentes que probablemente están en su año de graduación o en el año de las fiestas de 15 años, por ejemplo.
Entonces, son pérdidas que ellos están teniendo, que son significativas en sus vidas y que necesitamos validar. Dentro de los principios de disciplina positiva, estamos aprendiendo que vamos a ayudar a los niños a sentirse conectados, Carolina. Y cuando hablamos de conexión, es una conexión genuina. Los niños saben leer muy bien y sienten cuando la conexión es genuina y cuando una conexión es forzada. Es decir, de repente me preguntan, Wendy, ¿pero qué hago para conectar? ¿Hacemos una fiesta en casa? O eso está bien. Todas las actividades que podamos programar dentro de las posibilidades que tengamos en casa está muy bien, Carolina. Realmente los niños lo que necesitan para conectar es un adulto presente, y cuando te digo presente no es un adulto físicamente ahí, sino un adulto que tenga su corazón, su mirada y su atención puesta en el juego con el niño. Es decir, si vamos a jugar trocitos en el piso, pues estoy jugando trocitos con el niño, ¿cierto? No tenemos que rebuscar mucho qué más hacerles, sino observarlos, ver el hijo que tenemos y tratar de conectar desde los propios intereses de nuestro niño. ¿Qué pasa, Carolina, con los adolescentes? ¿Cierto? De repente, los adolescentes empezamos a darnos cuenta que están cambiando nuestros hijos cuando ya hay un poquito de rebeldía, ¿cierto? Cuando ellos se están reafirmando, y entonces de repente los padres también tenemos nuestras propias circunstancias, ¿cierto? Y nos ponemos un poquito reactivos ante las demandas de los adolescentes. Y nos vamos perdiendo de ver con objetividad, y no es fácil, yo lo sé, que nuestros hijos están creciendo y que todos estos cambios de conducta lo que nos están reflejando es que hay un cambio también en sus procesos cognitivos, en sus procesos emocionales, y que nos van a seguir necesitando. Y con un adolescente conectamos igual que con un niño, solo que con los intereses que los adolescentes tienen. Es decir, si de repente pues es una película, pues vamos a hablar de la película, vamos a tener conversaciones profundas con los adolescentes. Es un momento en el que nos podemos tomar un momento y empezar a conversar, a entender cómo están pensando, ¿cierto? A tratar de trabajar toda la sensibilidad con nuestros niños y con nuestros adolescentes, por las personas que pues están pasando circunstancias no tan sencillas. Luego, pues, disciplina positiva también es mutuamente respetuosa y alentadora. Es decir, aquí trabajamos en respeto mutuo. ¿Cómo se hace respetar un padre, Carolina, ante un niño que le falte el respeto? Tradicionalmente, y como crecimos nosotros, por ejemplo, si yo faltaba el respeto, pues me decían, pues te voy a enseñar, ¿verdad? Nos decían, te voy a enseñar cómo se respeta, y pues ya nos caía, ¿verdad? Pero realmente lo que fuimos aprendiendo muy profundamente en el corazón es a temerle a nuestros papás, a tenerle miedo a papá, a tenerle miedo a la mamá y a ser obedientes, muchas veces sumisos. Disciplina positiva nos alienta a que nosotros seamos un modelo de respeto. Cada vez que yo soy reactivo ante un hijo que es contestatario, por ejemplo, ante un niño que tiene una mala reacción, por ejemplo, realmente yo voy perdiendo el respeto delante del niño, ¿cierto? El niño no sabe cómo se vive el respeto. Disciplina positiva nos propone otras formas, es decir, me voy a tener que retirar de este momento porque no puedes ser respetuoso y no voy a permitir que me hables así. Y entonces de este tipo de formas tú te haces respetable ante tus hijos y al final les enseñas cómo hacerlo. Pero yo creo que para que un niño nos respete, hemos de empezar respetándolos, pero muchas veces nos queremos imponer sobre ellos solo porque somos los papás, solo porque somos más viejos, solo porque, y lo voy a encerrar entre comillas, nosotros sabemos de qué va la vida, ¿verdad? Entonces, los niños que se están constantemente sintiendo irrespetados por sus padres o por los adultos, van guardando adentro un dolor y un resentimiento que es difícil, claro, a menos que tenga un carácter que sea melancólico o que sea flemático y que tienda a ser apagadito, calladito, y entonces para llevar la fiesta en paz, no sea que le suenen más, entonces no se vuelve jamás reactivo. Tal vez el colérico tiene más chance a ser reactivo, a marcar límites, ¿verdad? Mientras que el sanguíneo va a buscar cómo
de modito pegársele al adulto para que no le peguen o no lo castiguen tan feo, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es algo que se ha tenido perdido de vista. Yo me di cuenta cuánto en la crianza de mis hijos yo repetí de las cosas que decía que no me gustaban, que mi mamá hacía conmigo, cuánto yo repetí. Todo en ese periodo de inconsciencia, de estar dormida, de no hacerme cargo. Descargaba yo muchas veces en ellos mi frustración, mi carencia, entonces los lastima uno y el pretexto que ponemos es que lo hago por tu bien y es que porque te quiero y es que es como que a rajatablas entra el amor. Entonces dice uno, no, cuando yo me hice consciente de eso, tuve la valentía de reunir a mis hijos y pedirles perdón por las veces en las que consciente e inconscientemente yo les pude haber faltado al respeto o haber sido altisonante con ellos o haber hecho a cosas que a lo mejor a ellos no los hacían sentirse amados por mí. Entonces se me quedaban viendo así como que, ¿what, man? O sea, como, ¿de qué estás hablando? Entonces les dije, se los digo porque esta es una forma que yo he encontrado ahorita de parar esto, porque si yo no me hago consciente y yo no se los hago ver a ustedes, lo más probable es que esto siga como en una seguidilla, ¿verdad? Mis papás a mí, yo a ustedes, ustedes a sus hijos a los nietos. Entonces, les digo yo, esa es la intención y no me hizo sentir para nada con menos, como que no me puse a la par de ellos, pues. O sea, me puse desde mi espacio de mamá, pero una mamá que estaba arrepentida de las cosas que había hecho mal, que pudo reconocer cuánto dolor ella tenía guardado dentro de sí, yo dentro de mí, por lo de mis papás, y cuánto dolor, desde mi dolor, yo pude haberles fabricado a mis hijos. Entonces, fue una cosa muy bonita y con el tiempo, porque ya mis hijos, los grandes tienen 45, 44 y 43 y los chiquitos tienen 36 y 38. Entonces, no importa, más allá de la relación que tenemos, y la edad que tienen nuestros hijos en la relación que manejamos con ellos, la comunicación que podemos tener una vez estamos dispuestos a corregirlo, Wendy, porque idealmente sería genial que lo hiciéramos desde que son pequeños, desde que están en la cuna. Entonces, avanzaríamos de una manera mucho más grande, no estaríamos viendo hoy adolescentes y adultos con tanta carencia, con tanto vacío, con tanto lléname, viendo qué o quién les llena todo ese vacío que no fue dado desde una mirada como lo tiene ahora la disciplina positiva. Tú decías hace un rato que con el ejemplo, pues digo yo, todo lo que muchas veces callamos los papás porque estamos furibundos y queremos no lastimar más con lo que sea que digamos, pero nuestro cuerpo se tensa, se hace hacia adelante, los puños se cierran, el tono de voz se puede subir. Entonces, no es solo lo que podemos decir a los hijos verbalmente, sino que también con nuestro cuerpo. ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando? Tú decías, ver al hijo que tenemos. Sí, ver al hijo que tenemos, pero verlo para aceptarlo y amarlo tal cual es. Jamás para forzarlo a que se convierta en una persona de bien, porque como que está distorsionado, ¿verdad? Y hay que componerlo y hacerlo una persona de bien. Entonces, eso también nos ayudaría mucho a aceptarlos y amarlos tal cual son. Lo que te decía, mucho funcionamos los papás desde nuestras carencias y se nos olvida otra cosa, en el caso de los hijos adolescentes, mientras más grande es la brecha entre un papá y su hijo, más olvido tiene de que también fue adolescente y que también tuvo frustraciones y que también su carácter era inestable, de que se estaba acoplando también a todos los cambios que estaba teniendo su cuerpo, todo el torrente hormonal nuevo, toda esa necesidad de cortar el cordón con papá y mamá y unirse más a los pares, a los amigos. Entonces, digo yo, bueno, todo eso, en lo que te iba yo escuchando, Wendy, me hiciste pensar en toda esa información que cayó a mi mente, porque digo yo, si empezamos ahorita, más allá de la edad que tengan nuestros hijos, ante todo, idealmente los que están pensando en embarazarse para tener hijos en esta temporada, es que podamos hacerlo desde una mirada más amorosa hacia nosotros como papás, a que revisemos qué es lo que no nos gustó de la crianza que tuvimos, para ver qué rol es el que queremos jugar cuando nosotros estemos criando. Sí, Carolina, qué valioso lo que nos compartes y quisiera resaltar lo valiente que es
o que somos los padres de familia cada vez que reconocemos que cometimos un error con nuestros hijos. El impacto sanador que puede tener, aunque en primer momento los pueda descuadrar, ¿cierto? O que no entiendan qué es lo que está pasando, es profundo y es sanador. Cada padre, Carolina, como lo dices tú, vive su propio proceso y no hay regalo más amoroso para nuestros hijos que caminar nuestra propia historia, ¿cierto? Que preguntarle a nuestros padres y escuchar a nuestros abuelos cómo fueron ellos crecidos y cuáles son las heridas familiares que nosotros todavía tenemos atrás, pues que estamos. Es decir, Carolina, hemos crecido pensando que un buen padre, ¿cierto? Empezamos a poner etiquetas, tiene que ser fuerte, siempre tiene que tener la razón, que un padre se tiene que imponer para criar hijos buenos, ¿cierto? Y nos vamos desconectando con esa vulnerabilidad que nos hace ser personas y que a la larga lo que hace es que nos conecta con nuestros hijos. Oye, cuando los niños se dan cuenta que mamá y papá también sienten, cuando el adolescente ve que papá vuelve a él, que conecta con él, porque papá también se ha sentido frustrado igual que yo, es una conexión poderosa la que empezamos a trabajar con nuestros hijos. Yo te diría, Carolina, y le diría a los papás que nos escuchan, que no tengamos miedo de vernos vulnerables ante nuestros hijos. Y esto de una manera pues sana, siempre viviéndolo desde el adulto que somos, una postura de victimismo, ¿cierto? Cuando hablabas del castigo, Carolina, en disciplina positiva nosotros no utilizamos el castigo y no lo utilizamos porque estamos educando a largo plazo. Quisiera hacer un ejercicio con las personas que nos acompañan y que se pongan a pensar. Cuando ustedes eran niños y les pegaban o los mandaban al rincón de pensar, ¿qué procesaban nuestras cabecitas y nuestros corazones, cierto? Se ha descubierto, y disciplina positiva lo sostiene, que estamos generando mucho deseo de rebeldía, es decir, esta vez me castigó, pero yo voy a hacerlo otra vez. ¿Cierto? De mucho resentimiento, es decir, esto que me hizo tanto daño. Hace poco leía una frase maravillosa que decía, lo que amas, si lo que odias en tus padres, lo vas a repetir. Entonces es sumamente importante también vivir este proceso, Carolina, que tú decías de sanación, es decir, no perdonar tan rápido, es decir, sí vivir un proceso de perdón, pero antes de perdonar, reconocer las heridas que yo traigo, es decir, esto y esto me afectó muchísimo y por eso soy reactivo, por eso soy agresivo, por eso de repente me veo en mi hijo, ¿cierto?, mi espejo, y entonces me detono con el niño porque se parece mucho a mí. Entonces, ¿por qué es? Es porque cuando yo fui niño me pegaron, cuando yo fui niño me castigaron, cuando yo fui niño me abandonaron, me rechazaron, las heridas emocionales, ¿cierto? Y entonces trabajar todo esto desde el adulto que yo soy ahora, para antes, Carolina, de reaccionar, para antes de agredir, para antes de lastimar, yo poder ser consciente y ser intencional, como hablábamos al principio, y tomar decisiones diferentes. Es el mejor legado, el legado de amor. Imagínate estos niños que están encerrados en casa, estos adolescentes que están encerrados en casa, todo lo que emocionalmente están procesando. Y es que, Carolina, es muy fácil, digamos, o es lo más evidente. La palabra fácil y la cambio por evidente. Lo evidente en la crianza son las conductas, que si me contesta, que si no hace caso, que si te tiró algo porque estaba molesto. Esto es conducta, es lo que se ve del exterior, pero tiene una profundidad que necesitamos como padres entender. Es decir, es un niño que no ha visto a sus amigos, es decir, un niño que está aburrido porque está encerrado. Entonces, lo hermoso de disciplina positiva es que nos entrena como mamás y papás a leer a nuestros niños, a leer sus necesidades afectivas, a leer sus necesidades emocionales, a leer todas estas necesidades y a trabajarlas en profundidad para que este niño se sienta amado y además se sienta que pertenece a una familia, ¿sí? La disciplina positiva es eficaz a largo plazo, como te digo,
adultos para la vida, ¿cierto? Estamos enseñando todo el tiempo habilidades de vida. Carolina, a veces pensamos los papás que nuestro trabajo, los educadores, es quitar conductas, ¿cierto? Quitamos conductas, no haga eso, no se ponga, ¿cierto? Y nos olvidamos que el trabajo de un educador o de nosotros los padres es desarrollar habilidades de vida. Fíjate, a veces el niño, por ejemplo, que se desborda emocionalmente, lo que está necesitando son más habilidades de autorregulación. Yo te puedo decir que para mí como mamá este tiempo en casa ha sido un regalo maravilloso para poder conectar, para poder redefinir, para poder replantear, para poder retomar muchas cosas del plan de crianza que necesitamos los padres tener para evaluar si vamos bien, si las acciones que estoy haciendo hoy día martes me llevan a ese plan, ¿cierto? Entonces yo tengo un niño, por ejemplo, con un temperamento fuerte como la mamá, y entonces el niño pues se enoja, ¿cierto? Pues se enoja fuerte. Entonces, en vez de lo que tendía yo a dar gritos, ¿cierto? A regañar. Y cuando nos movemos desde la agresividad, Carolina, los padres, lo que estamos haciendo es perdiendo una oportunidad maravillosa de trabajar la gestión emocional con nuestros hijos. Entonces los niños como el mío lo que necesitan es generar espacios libres de tensión, es aprender a conectar desde la calma. Es decir, el otro día estábamos haciendo las tareas de la escuela y ya estaba yo agotada, ¿cierto? Entonces mi niño me vio encendida y me dice, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a hacer yoga. Entonces, de repente fue como el flashazo de decir, caramba, el que tiene la razón es el niño, porque así no se educa, porque así no se aprende, porque nos estamos alterando y lo que necesitamos es un momento para reconectar y calmar. Y retomo lo que tú decías al principio. A veces pensamos que porque somos más grandotes y hemos vivido más, pues nosotros no las sabemos todas. Y nos perdemos del maravilloso regalo que es apreciar con los niños, Carolina, de darnos cuenta que ellos son maestros también y que tienen respuestas que nos pueden ayudar a ambos. Es decir, cuando tendemos a castigar todo el tiempo a nuestros hijos, lo que estamos haciendo en la casa es generar niños y niños grandes, porque siempre van a querer una recompensa o quien les apruebe. Cuando nosotros desarrollamos habilidades para la vida, es decir, cuando nuestros niños tengan un momento de mucho estrés, de conflicto, ellos van a saber que necesitan llamarla. Ellos van a saber que necesitan tomarse un momento. Es decir, ellos van a tener la capacidad de empatizar con el dolor de otra persona. Y son habilidades que vamos generando en el día a día con el ejercicio diario, ¿cierto? Y entonces también el último principio es invitando al uso positivo del poder personal. A veces los padres se resisten un poco y les digo yo, necesitamos aprender a respetar los no de los niños, los límites de los niños. Y me dicen, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me va a decir a mí que me va a poner a mí un límite? Claro, porque el límite que pone el niño lo que está haciendo es definiendo mi persona. Es decir, cuando yo te pongo un límite a ti, yo te digo, hasta aquí llega mi espacio y allá empieza el tuyo. ¿Sí? Es cierto, cuando mi hijo me dijo, quiero hacer yoga, me estaba poniendo un límite respetuoso. Entonces, ¿por qué decirle que no? ¿Cierto? Entonces, cuando, digamos, a largo plazo, si lo vemos a largo plazo, cuando hay un conflicto, él va a aprender que se tiene que separar del conflicto. Tal vez en este momento no, Carolina, y es otra cosa que tenemos que tener claro los padres. Tenemos que saber cómo funcionan los cerebritos de nuestros hijos, Carolina, porque a veces queremos un niño regulado, un niño que no haga berrinche, un niño que obedezca todo el tiempo y nos olvidamos que hay todo un procesamiento cerebral allí que no está dispuesto. Los niños pequeños, te hablo de 6 años para abajo, primera infancia, Carolina, necesitan un cerebro adulto que sea capaz de calmar el cerebro infantil. ¿Qué pasa con los adolescentes? Así como los adolescentes, a través de la hormona de crecimiento, ves que sus brazos están grandotes, que sus piernas están bien largas, hay partes del cerebro que también se hacen más grandes, como la amígdala, que es donde están las emociones, todo lo que indica. Entonces, la parte prefrontal, que es la que regula, que es donde está el juicio, el autocontrol, está chiquitita. Entonces los adolescentes van a necesitar un padre que en vez de decirle, mira, te callas, mira todo lo que he hecho por ti,
le diga, no, mi amor, cálmate, necesitas regularte ahora, ¿cierto? Vamos a hablar después de esto que pasó. Y cuando ese cerebro esté cerrado, pues entonces sí vamos a hablar y entonces vamos a poner límites, ¿cierto? Fíjate, Carolina, que uno de los regalos más maravillosos de disciplina positiva, que te puedo decir que soy una buscadora, trato todos los días con mi corazón hacer lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades emocionales. Es haber aprendido, bueno, todo esto y luego haber aprendido cómo es que funciona el cerebro de mi hijo. Cuando yo empiezo a aprender y estudiar todo esto del cerebro, yo vi con ojos con más objetividad es decir, bueno, es el cerebro. Entonces, en vez de ser esa mamá que pega, que grita, que se engancha con el niño, porque ¿qué pasa con los padres, Carolina, que nos enganchamos con los niños? Muchas veces es que inconscientemente estamos tomando de forma personal la conducta, es decir, grita, y entonces, y todo esto, Carolina, es un segundo. Mi hijo grita porque no he sabido ser mamá y porque no le pongo bien los límites, y entonces yo hago todo y me desespero y plash, ¿verdad? Y se hace esta lucha de poder intensa en la familia. Pero si yo me hago un paso para atrás y soy objetiva y veo cómo funciona el cerebro, veo qué necesidades emocionales son propias de la edad, yo puedo decir, bueno, es su cerebro que todavía no está maduro, ¿cierto? Entonces, si no tiene un cerebro maduro, lo que necesita es otro cerebro maduro, y es más fácil que yo como adulto madure y adquiera estas habilidades que tal vez no se me fueron dadas cuando fui pequeña, pero ahora de adulto sí, porque ya es mi responsabilidad. Lo que pasó en nuestra infancia, nuestra adolescencia, en la adolescencia pues tal vez sí. La infancia no es nuestra responsabilidad, lo que está pasando ahora sí. Entonces es sumamente importante cómo yo voy a ver a mi hijo para responder efectivamente a las necesidades que tienen nuestros niños, que lo que están hablando es que necesitan, que están carentes, ¿cierto? Que están carentes de ¿qué? De atención, que están carentes de... A veces siente que el trato es injusto, es decir, ay, me pegó mi hermanito. Ah, bueno, usted no le pegue porque usted es más grandecito, déjelo que él es chiquito, ¿cierto? Y empiezan los retos de comportamiento ahí, porque no se vive justicia, porque el hermanito chiquito también tiene que aprender a respetar al hermanito más grande. También fastidian, pues, y solo siempre le echa la culpa al grande. Uh-huh. Sí, imagínate, yo te lo digo que soy una hermana mayor. Entonces, es esta parte, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a descubrir qué necesidades ocultas tienen estas malas conductas de nuestros niños para poder, Carolina, abordar la raíz de la mala conducta y no únicamente el comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces, Carolina, sacrificamos la relación que tenemos con nuestros hijos por la disciplina, y es una idea equivocada. A veces dicen, no puedes ser amigo de tus hijos. Claro que no, pero tampoco enemigo, y mucho menos verdugo, ¿cierto? Puedes tener una relación amable, pero que también la amabilidad y el amor también va a requerir límites, porque los límites son amor y dan estructura, ¿cierto? Pero en los límites también del respeto mutuo, es decir, yo no le hablaría de esta forma, me gustaría que me hablaran de esta forma, que me trataran de esta forma, si yo estaría pasando un mal momento con mi hijo. A veces, Carolina, ¿sabes qué? Como adultos somos empáticos, es decir, estamos tan desconectados con el dolor. Yo veo de repente, y siempre que me dan un micrófono lo digo, que lo veo con mucho dolor, cómo comparten burlas en las redes sociales de niños que no tienen, bueno, que les está costando aprender en casa, de mamás que pues pierden el control, ¿cierto? Y me pongo yo a pensar en qué momento aprendimos que ver sufrir a una persona da risa. Es que no lo entiendo, ¿verdad? O sea, no lo entiendo, me genera mucho dolor. Entonces es sumamente importante y como una llamada de atención, entender que somos tan poco empáticos con el dolor de nuestros niños. Es decir, que decimos, Carolina, está llorando, déjelo que llore. Está bueno que llore para que aprenda. El otro día alguien me preguntaba, pero si no dejo llorar a mi hijo, no va a ser resiliente. Estamos muy equivocados. Y cuando yo digo que no llore, no quiero decir que hagamos todo para que el niño no sufra, porque la vida no es así. Estoy diciendo que cuando mi hijo esté pasando un mal momento, yo voy a estar ahí y lo voy a seguir amando igual, ¿sí? Cuando mi hijo tenga un berrinche, ¿cierto? Si yo no puedo tener contacto físico, yo pasé mucho tiempo que cuando mi hijo hacía berrinche,
No podía tener contacto físico, Carolina, porque me detonaba. Tuve que averiguar qué había pasado en mi propia historia para sanar y al día de hoy te puedo decir, ahora sí puedo. Pero tuve que pasar un proceso de sanación, tuve que pasar un proceso de reconocimiento, ¿cierto? Dice Anabela Shaker que el llanto no es un fuego que se tenga que apagar. Es una frase maravillosa. Y yo la abrazo con todo. No es un fuego que se tenga que apagar, pero tampoco es una situación que se tenga ni que ignorar, ni tampoco que abandonar. Es decir, ahí necesitamos estar presentes. Y no significa que si está llorando porque quería el chocolate y no le di el chocolate porque no había dinero o porque no pudimos salir, pues lo voy a dejar ahí que llore, ¿cierto? No, mi amor, tranquilo, entiendo que querías, bueno, está bien, llora, está bien, entiendo. Yo también me he sentido molesta como te sientes tú, está bien. Mamá te ama, está bueno, te vas a calmar. Y ya, pues. Pero lo que va a hacer a un niño, Carolina, resiliente es que le demos todas las oportunidades para que ese niño se empodere, tenga una buena autoestima, aprenda que a través del esfuerzo se pueden lograr muchas cosas y que a través del dolor también podemos convertirnos en mejores cosas, en mejores versiones. Entonces, es sumamente importante no pensar que tenemos que sufrir primero para ser resilientes. Eso ya se nos da, el espíritu humano es muy fuerte. Pero sí es importante que como padres de familia no le tengamos miedo a las formas amorosas de educar, ¿cierto? Ok. ¿Cómo puede un adulto que no está autorregulado porque no le enseñaron y entonces sigue teniendo esas actitudes infantiles de rabietas, de somatones de puerta, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Cómo puede enseñársele entonces a un niño a autorregularse? Va a ser muy difícil. Hay que empezar por los papás. Hay que empezar por los papás. Siempre. Y te voy a decir por qué, Carolina. El cerebro humano está diseñado para copiar. Nosotros tenemos unas neuronas que son las neuronas espejo. Es decir, cuando alguien tuvo un bebé y tú vas a ver el bebé y te ríes con el bebé y dices, ¡ay, le caí muy bien al bebé! ¿Cómo se ríe? Eso es efecto de neurona espejo. Igual pasa en la crianza. ¿Qué pasa si yo estoy en la Carolina? Es decir, estoy enojada, estoy alterada, o ya empecé a tirar unos grititos por ahí. ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Qué pasa si yo ahora vengo y te grito? Pues te vas a enojar de vuelta. ¿Por qué? Porque los cerebros copian. Imagínate un cerebro inmaduro en casa. Un niño, un adolescente tienen el cerebro inmaduro. Madura luego de los 25 años y en algunas personas luego los 30. Ay, Jesús. Sí. Entonces tenemos mucho trabajo. Imagínate, yo voy por 6 años. La situación está en que necesita haber un cerebro regulado. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en nuestro cerebro? Primero, si nos dimos cuenta que a nosotros nos maltrataban cuando fuimos niños, que a nosotros nos dejaron solos cuando estábamos en berrinche, ¿cierto? Que nos encerraron. Cualquier mal manejo y un manejo que haya sido malo, lo único que hizo fue que no nos enseñó, no nos entrenó a cerrar el cerebro, ¿cierto? A contar con la amígdala. Lo único que tuvimos fue una amígdala abierta, una amígdala, pues sí, una amígdala abierta. Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos? Primero, ir a nuestra historia, preguntar cómo fue y tratar de entender nuestras reacciones. Si las personas que nos están escuchando, anoten en un diario, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Cuáles son, Carolina, mis botones rojos, mis detonadores? A veces no es lo mismo un niño que le contesta mal a un papá, la reacción de este papá, a otro niño que contesta mal a otro papá y la reacción del papá. ¿Qué es lo que marca? La reacción. ¿Por qué? Porque esa reacción desproporcionada, Carolina, me está diciendo que hay algo en mí como papá, como adulto, que tengo que trabajar. Y luego empezar un camino de sanación, de reconocimiento y empezar a aprender nuevas formas, empezar a aprender formas que conecten con la calma. Y eso requiere ejercicio. ¿Y qué pasa, Carolina? A veces los padres de adolescentes preguntan, ¿qué pasa si pues ya lo hicimos muy mal? ¿Esto se puede componer? Y la respuesta es clara, ¿no? No se puede componer. Lo único que se puede hacer es remediar en la medida de las posibilidades y hacer nuevos caminos. Mira, Carolina, el trauma en el cerebro del niño
Es como un caminito, ahí va a estar ese caminito. Y muchas veces los traumas familiares se repiten, se repiten, se repiten y vamos todos en el camino, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer nuevos caminos, hacer nuevas formas. Lo que tú decías al principio, me senté con mis hijos y les dije, mis hijos, lo siento mucho. Y el otro día me preguntaban, ¿cómo puede conectar un papá con un niño cuando el niño le tiene miedo? En primer momento, reconocer, Carolina, mi amor, veo que me tienes miedo. Te amo, cariño, discúlpame. ¿Cierto? Y cuando tú tienes el valor de decirle a tu hijo, discúlpame, también necesitas hacer un trato contigo mismo de autorrespeto y decir, voy a trabajar para no darle a mi hijo lo mismo que me dieron a mí, o voy a trabajar para darle a mi hijo lo que mi hijo se merece, porque yo voy a hacer la línea en donde se va a marcar las nuevas formas para mi familia, ¿cierto? Entonces eso necesitamos hacer. Yo aprendí en psicoterapia, no le enseñaron a mi cerebro a regularse, pues entonces le enseño yo ahora. Y aún hoy me cuesta, Carolina. De repente he tenido que parar y digo, no, necesito tomar un tecito, calmar, ¿cierto? Y así como yo, muchísimos padres en casa también. Y hay otra cosa ahí, Wendy, que no toda la gente, yo no sé si todos nacimos para ser papá y mamá, o solo algún grupo, fíjate, porque hay gente a la que se le da como muy fácil, o están como en mucha conexión con su ternura, con su dulzura, con su parte paternal, ¿verdad? Y otros que ni a trancazos entra eso, porque tú cuando hablas, que cómo le hablarías al niño, me imagino, puedo ver a un montón de gente diciendo, ay Dios mío, ¿a qué hora yo le voy a decir eso a mi hijo? O sea, así, sí, cariño, cielo, amor, mi vida, tesoro, o sea, no, la gente, mucha gente no tiene esa habilidad o esa capacidad o no se da ese permiso a usar ese vocabulario porque lo ven o ridículo o cursi o meloso o yo no sé, pues entonces, ¿qué pasa si ya de entradita me rehúso? Ok, no es necesario usar esas palabras melosas, si a mí no me sale. Pero sí puedo hablar con franqueza, puedo hablar desde mi corazón y puedo decir mijito o decirle su nombre, si no puedo decir mi amor, mi vida, mi cututuy, entonces le voy a decir, su nombre, lo voy a ver a los ojos, voy a usar palabras que reflejen de verdad mi deseo de hacer las cosas diferentes. Eso lo lee desde un bebé que está en la cuna. ¿Sí? No necesitas tener 40 años o tener 30 para que se le desarrolle no sé qué parte del cerebro, dijiste. Dios santo, ¿será que eso le está pasando a la juventud ahora que tienen 30, 35 y quieren seguir viviendo en la casa de sus papás? Entonces, digo yo, bueno, entonces para aquellos a los que les es difícil usar ese tipo de palabras, usar la franqueza, usar un poco menos fuerza en la voz, usar el lenguaje del corazón de decir, esto es lo que estoy sintiendo, me di cuenta de esto, o sea, el reconocer uno es lo que hace la magia, y si ha sido mucho el daño, la chorreada que has hecho, a lo mejor te van a ver así como que, sí, tú cómo no, ¿verdad? Muy bonito lo que decís, pero tus acciones te delatan, ¿verdad? Entonces es cuestión también de la persona que está queriendo hacer cambios, el adulto que está queriendo hacer cambios, es perseverar, porque se va a volver a resbalar y va a volver a las andadas, pero es volverse a dar cuenta y rectificar, digamos, para no ser, y a mí me pasó eso, por ejemplo, eso de las palabras mi vida, ni con mi marido ni con mis hijos, pues. Entonces con mis nietos, tal vez lo que yo pude empezar a entrenar, que ya tengo una nieta de 23 años, es la comunicación asertiva, es el abrazo, el que a lo mejor les faltó a mis hijos, es ese permiso que me doy al contacto físico con ellos, y es que también con los nietos ya no está y es que es entre comillas, la responsabilidad de criar, pero es que atrás de esa responsabilidad hay deseos de modificar todo aquello que no nos gusta en los niños. En lugar de enfocarnos en sus
cualidades y reforzarlas, estamos con el ojo puesto como que eso se va a hacer el monstruo de los 7 mares y vamos a impedir a toda costa que se desarrolle. Entonces creo yo que eso es lo que hace que se complique tal vez, Wendy, muchas veces el que se abra ese espacio entre los hijos. Si no lo logré en la infancia, ¿por qué voy a darme por vencida en la adolescencia si en la adolescencia me estoy dando cuenta y voy a actuar mejor? Pueda que mi hijo me crea, pueda que no me crea, pero voy a perseverar. O bueno, no lo hice en la infancia, no lo hice en la adolescencia, ya mis hijos son adultos, ahorita puedo rectificar. Yo a mis hijos les dije todo aquello que yo hice mal. Te entrego la estafeta, que ustedes hayan podido juzgar que yo había hecho mal. Les entrego la estafeta, les toca hacerse cargo de su vida. Porque yo no voy a poder seguir llenando esos espacios de cuando ustedes eran niños. ¿Por qué? Porque ya no son niños, son adultos. Entonces, así como me toca a mí hacerme cargo de mi vida, les toca a ellos hacerse cargo de la suya. Y con esa forma, así con ese lenguaje les hablo a mis nietos. Entonces, a ellos les permite ver con otra mirada a sus papás, porque ya ves que cuando somos hijos, la gran diferencia con los papás, ¿verdad? El adolescente típico incomprendido. Entonces, ya pueden ver con otra mirada a sus papás, y entonces tú vas viendo, yo lo puedo ver ahorita. Yo me casé 15 años, Álvaro tenía 18, no daban 5 centavos por nosotros, tuvimos 5 hijos, con un montón de necesidades económicas durante un tiempo, y después las cosas fueron mejorando, pero veo el papel que a mis hijos se hicieron papás también, no tan jóvenes como nosotros, pero los ves haciendo un buen papá, ya sus hijos son universitarios, entonces tú dices, no estuvo mala cosa, porque no. Ahí está el refrán que dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, digo yo, bueno, más allá de cómo fue el somatón conforme uno fue aprendiendo, es cómo quiero yo hoy, aquí y ahora, a mis 61 años, seguir aprendiendo. Ya no te voy a decir a ser hija, porque ya mis 2 papás fallecieron, pero sí a ser hermana, a ser esposa, a ser abuela, que esos roles sí los tengo activados, ¿verdad? Entonces, a ser mamá. Entonces, digo yo, sí, no importa cuántos se equivocaron con nosotros, es cuánto tú quieres hacerte cargo tú de ahora y cuánto quieres modificar la forma como estás educando a tus hijos o a tus nietos. Claro, Carolina, totalmente. Y es esta parte de hacer en nosotros y vivir desde nosotros mismos todas aquellas habilidades de vida que quisiéramos que nuestros hijos tengan, porque las van a ver, porque las van a copiar, y porque ahí empieza la crianza, en el trabajo que hago conmigo mismo, en cómo soy persona, en la calidad de ser humano que soy, en la calidad de ser humano que me convierto todos los días. Luego de escucharte, Carolina, quisiera dar una frase de Jane Nelsen, que es coautora de Disciplina Positiva, a los padres de jóvenes adolescentes. Y ella nos dice en el libro de Disciplina Positiva para padres de adolescentes que la adolescencia no es un buen momento para evaluarnos como padres. Y es una frase hermosa que consuela y que nos dice, esta es una etapa, y no es etapa de evaluar nuestro trabajo, sino al contrario, es una etapa en donde todavía necesitamos paternar, es una etapa en donde todavía ellos nos necesitan presentes, y como ellos crecen y cambian, también nuestras habilidades parentales crecen y cambian con ellos, ¿cierto? Porque la forma que yo te estoy hablando no le puedes hablar a un adolescente, o probablemente no va a ser el estilo de otro padre de familia. La paternidad, en alguna oportunidad me decían, es una vocación. Claro que es una vocación. Y luego con las manifestaciones de afecto, Carolina, me venía a la mente que es tan importante descifrar y descubrir el lenguaje del amor, en cómo nosotros fuimos amados de niños, porque es la forma tal vez que tenemos de dar amor o de entender el amor, y también descifrar cuál es el lenguaje de amor de nuestros hijos. Entonces ahí está Gary Chapman, que tiene el libro de los 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Y está el otro también de los 5 lenguajes del amor en la pareja. Y él nos habla de cómo es de importante
descifrar los lenguajes del amor en nuestros hijos, Carolina, porque las respuestas que nosotros demos a nuestros hijos van a cambiar en cuanto sepamos o empecemos a entender cuál es el lenguaje del amor que manejan. Es decir, puedo decir desde mi experiencia que por mucho tiempo pues me incomodaba de repente que estaba trabajando y venía el niño y me tocaba y quería estar cerca. Yo decía, estoy trabajando y acabo de estar todo el tiempo con él. Cuando leí el libro me di cuenta que es muy probable que su lenguaje sea el contacto físico, el toque físico. Entonces, ahora las respuestas son diferentes porque ya no es como, déjame, estoy trabajando, sino estoy entendiendo que vienes a pedir esto que necesitas, es tu lenguaje del amor. Es un buen ejercicio poder identificar cómo fuimos amados y poder entendernos como padres, Carolina, sin juicio, de que estas formas que nosotros tenemos pues son las que hay. Y podemos ser padres funcionales y padres presentes desde lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Sí. En el caso tuyo, en el caso tuyo, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Fíjate que yo también es tiempo de calidad y toque físico, pero yo te diría que el lenguaje de mi hijo sí es toque físico porque es bien marcado, o sea, le gustan los juegos de choque, le gusta el afecto, ¿cierto? Abrazar, tocar. Abrazar, tocar. Y entonces es sumamente importante, Carolina, que identifiquemos también cuáles son nuestros canales y los de Gary Chapman también está en coautoría, ahorita no me recuerdo el nombre del otro autor, Los 5 lenguajes de la disculpa, también este es el libro de él. Mira qué maravilloso. Es otro libro muy bueno. En el caso mío, cuando yo leí ese libro hace muchos años y me di cuenta que porque yo me enojaba tanto cuando no me ponían atención, es porque mi lenguaje de amor es tiempo de calidad. Ajá. Y estoy descubriendo ahora que actos de servicio también, si hacen cosas que yo necesito que me hagan, que me resuelvan, me hace sentir atendida, cuidada, amada, ¿verdad? Amada. Entonces, y cuando me toca ser yo la que cuido, me doy cuenta también que lo puedo hacer con amor, con una entrega incondicional. Entonces, creo que sería mi primario el tiempo de calidad y el secundario actos de servicio, aunque dicen que todos tenemos un poco de todos, ¿verdad? Entonces, sí. Para amarte yo a ti, te tendría que dar tiempo, de mi tiempo en calidad, para que tú te puedas sentir atendida, ¿verdad? Sí. Igualmente para mí. Sí. Así mismo. Sí, esto es maravilloso, Carolina, y quisiera dejarles 3 herramientas concretas, Carolina, disciplina positiva, que puedan poner las personas que nos están escuchando luego de entrevista en práctica en casa. Y la primera, y que es muy poderosa, es darnos este tiempo fuera positivo, que ayuda muchísimo a conectar nuestro cerebro, Carolina, regular nuestro cerebro. Y este tiempo fuera positivo es un espacio físico que podemos generar en la casa en compañía de los niños, es decir, vamos a generar un espacio para calmarnos y lo vamos a diseñar en esta esquina, le pueden poner nombres, ¿cierto? Los niños participan, alguna actividad sensorial, lectura, por ejemplo, ayuda muchísimo, música si prefieren, y cada vez que estemos desregulados con los niños pequeños, vamos a decir, bueno, nos vamos a calmar, ¿cierto? Porque para que el niño aprenda a gestionarse emocionalmente necesita un adulto presente. Es decir, si tú le dices a un niño, bueno, estás enojado, te vas allá y te calmas, es como que le des a un niño un libro sin saber leer y le digas, ve y lee, porque el niño no sabe hacer eso, sobre todo en primera infancia. Es decir, lo que decimos es, bueno, nos vamos a calmar, vamos a respirar, vamos a ver un ratito por la ventana, ¿cierto? Y estamos necesitando estos espacios en nuestras familias por la situación en la que estamos viviendo y porque estamos todo el tiempo en casa, entonces estamos más predispuestos a que vengan estos momentos intensos, ¿cierto? Con los niños. Entonces es muy efectivo generar un espacio positivo para calmarse en casa. Es decir, es diferente al tiempo fuera, por ejemplo. Tiempo fuera es algo que sí es efectivo, pero no es 100% saludable, ¿cierto? El tiempo fuera positivo, sí,
Pero ¿cómo empieza el tiempo fuera? El tiempo fuera empieza con el padre. Es decir, yo le voy a decir, mira, mi amor, me estoy molestando en este momento, necesito separarme, ¿cierto? Voy a tomar un tiempo. Y luego tú vuelves con los niños y les dices, bueno, ya tomé mi tiempo, estoy más tranquila, ¿cómo se sienten? ¿Qué fue lo que pasó? Y abrir estos espacios de diálogo en donde sean espacios seguros para hablar de incomodidades, para hablar de cuando yo no estoy de acuerdo, para hablar de cómo yo me estoy sintiendo y para hacer a nuestros hijos con un lenguaje emocional amplio, donde sepan distinguir la tristeza de la nostalgia, por ejemplo, la ansiedad, de la inquietud, por ejemplo. Entonces es sumamente importante, profundo y es una habilidad de vida poder compartir este tiempo fuera positivo. ¿Qué pasa con los adolescentes? Es decir, no vas a sentar a un adolescente porque realmente no les interesa y no se adecua para las necesidades de un adolescente. Pero sí, con los adolescentes podemos conversar. En la crianza, Carolina, tenemos a veces momentos de luz y momentos de oscuridad. Los momentos de luz es cuando todo fluye, cuando estamos contentos, cuando estamos teniendo buenas conversaciones. Los momentos de oscuridad son estos momentos en donde hay choque, luchas de poder, que de repente hay gritos. Entonces, cuando vivamos momentos de luz, podemos ser intencionales y decir, la próxima vez que nos pongamos de esta forma, nos vamos a separar, vamos a pedir un tiempo o vamos a dejar en la casa un lugar donde no se puede discutir, que puede ser el comedor, que puede ser la sala, y son espacios libres de tensión donde ya van a saber ellos que cuando estás en ese lugar o cuando pides un tiempo es porque necesitas recuperarte, porque no quieres faltar al respeto y porque necesitas simplemente cerrar tu cerebro. Entonces, algo que me llama la atención de lo que acabas de decir hace un momento es cuando tú usas la frase que la has usado más de una vez hoy. Es cuando les dices a los niños, a ver, ven, nos vamos a calmar o vamos a calmarnos y empezar el diálogo. Yo pensaba, me quise yo intencionalmente verme siendo niña y lo jalo nuevamente a mi edad actual. Entonces, vamos a calmarnos. Como, ¿por qué me tengo que calmar yo ahorita? O sea, déjame estar, déjame vivir mi emoción, o sea, obviamente sin transgredir, obviamente, porque si ya estás transgrediendo, ahí sí, pero ahorita, papaíto, o sea, vamos a hablar de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, digo yo, que para mí, sí es importante que me dejen vivir mi emoción. Y hay niños, Wendy, que tienen exceso de papá o exceso de mamá. Entonces son estos papás controladores que llevan de alguna forma así como forzado al pobre muchachito o muchachita a querer niños que son buenos, padecen de buenitis, necesitan ser buenos todo el tiempo para tener contentos a sus papás. Entonces digo, wow, el daño es violencia, tener un exceso de papá y mamá es tan violento como que te cinchaseen el día entero. Sí, es totalmente, Carolina, y es esta parte que se utiliza es simple y sencillamente porque el niño necesita que alguien esté cuando está muy, digamos, muy emocionado, muy enojado, muy desbordado, sí va a necesitar a alguien que le acompañe, porque el cerebro... claro. Pero es diferente que yo le dijera, ¿sabes qué? No te enojes, así no. A mí eso me empurece. Que me digan que no me enoje. ¿Te enojas ¿por qué más? No me voy a enojar. Sí, claro. Por supuesto. Y esto lo que hace es que enseña a poner la emoción, es decir, sí a vivir la emoción, pero a vivirla y a poder gestionar. Porque ¿qué pasa si dejas a un niño, digamos, vivir la emoción? Sí, va a vivir la emoción, pero también vas a ver... O sea, los excesos, ese llanto que hasta que se quedan sin resuello, o esos berrinches que están tirados en el piso y hasta se ponen morados, que se tiran para atrás. Necesitan calmarse. Los excesos Los excesos, es decir, cuando tú ves a un niño desbordado totalmente, entonces empiezas a sugerir... de ti. Claro, y es lo que te digo, empieza con el papá. Es decir, necesito un tiempo para calmarme. Entonces yo empiezo a modelar la habilidad, ¿sí? No es que y qué bueno que lo dices, porque sí, se puede entender como que los tienes que llevar a la fuerza y te tenés que calmar, ¿cierto?
Y tenemos que ser como muy cuidadosos en dónde está la línea entre papá y mamá y saber también que esta herramienta está diseñada para que el propio niño pueda buscar este espacio de manera independiente cada vez que el niño lo necesite. Es decir, de repente el niño va a empezar a reconocer que está calmado, que está muy emocionado, que está muy alterado y que necesita gestionarse. O sea, los niños, cuando ya tienes un seguimiento y cuando estoy consecuente, vienen y te dicen, no, sí necesito irme al rincón un rato. No es un espacio donde digamos, estás enojado, te vas al rincón. No funciona así. No. Eso te sabe a desprecio. Si tú estás en ese sufrimiento tan grande y la reacción del adulto es esa, te sabe como que madres de aquí de plano no me quieren nada. Es más, soy un estorbo. Así como que sáquese, usted apesta, o sea, fuera, fuchi. Entonces, a eso, así es como lo vive el niño, ¿verdad? Hay un libro, es que no me recuerdo ahorita bien si se llama El abrazo que sana o El abrazo que lleva al amor, es una terapeuta mexicana. Me encantó cuando leí ese libro porque ella en su recomendación, porque más allá de la edad que tenga el niño, es con el abrazo, y es un abrazo que, o sea, tienen que tener los niños los bracitos para abajo y ella bordearlo con sus brazos y hay reglas. Dice, el niño no puede pegar en la cara. El niño puede querer manotear porque hasta patadas te dan ganas de dar muchas veces. Entonces, no puede, o sea, tienes como papá que darle el permiso a expresar su dolor, su miedo, su ira, ver todo. Entonces pueden salir un montón de palabras y que ahí el adulto tiene que estar listo para no juzgarlo y lo tiene que sostener, porque el niño va a berrear. Y entonces cuando ya está el niño, después de que saca todo su dolor, toda su tristeza, su amargura, el niño empieza a llorar. Y después pide perdón, porque ya pasa al llanto de entonces, y te quiero mami, o cosas así, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que tristemente no fuimos creados así, o no nos ocupamos de aprender una nueva técnica, porque yo me acuerdo cuando yo leí el libro, ay Dios santo, porque te lo va contando por historias de casos que ella ha trabajado de diferentes edades, de niños y adolescentes. Ay Dios santo, había unos casos, yo no sé si yo me identificaba o me tocaba, me partía el corazón o qué, pero yo lloraba a mares y decía yo cuánto tal vez yo necesité eso, porque ahí es cuando nos toca, ¿verdad? Cuánto yo necesité eso o cuánto yo no pude dar eso. Y ahí en esto que estás, en esto que estás diciendo, Carolina, hay que parar un momentito. Es decir, tenemos que calcularnos como papás conscientes, Carolina, como padres, madres, si podemos entrar en contacto físico cuando un niño está desbordado. Porque si tú tienes heridas abiertas, heridas no sanadas, y te detona el llanto de tu hijo, tú no vas a dar un abrazo que sostiene. Eso va a ser una lucha de manotazos ahí. Es decir, eso lo vamos a entrenar en el niño antes de que el niño llegue al caos, es decir, al berrinche, a que ya se desreguló. Es decir, cuando nos enojamos, vamos a respirar, por ejemplo, vamos a tomar agua, vamos a llorar. Sí, claro que sí, podemos llorar porque estamos enojados, pero ¿cómo lo vamos a entrenar en los niños? A través del modelaje del adulto. Es decir, ay, mi amor, me estoy enojando ahorita, necesito tomar. Entonces tú vas y tomas agua. Ya me estoy sintiendo mejor, ya me enojé, pasó el enojo, bueno, ok, continuemos, ¿ya? Y entonces cuando vengan estos momentos de crisis y que el niño está, que quiere tirar y que quiere patear, lo que podemos hacer como papás es, si estás enojado, mi amor, te entiendo, y yo también estoy enojado, validamos. Y luego hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿qué hacemos entonces cuando estamos molestos? Entonces los niños te dicen, empiezan ellos a tratar de respirar. ¿Verdad? Entonces tú les dices, ¿qué tal y respiras más profundo otra vez? Otra vez, cariño. Y ahí empieza. Entonces el niño se aprende a gestionar, ¿sí? Porque, digamos, el niño está encendido y que hay manotazos, así que tenemos que medirnos muy bien si vamos a ser capaces, si vamos a tener la tolerancia y el respeto que va a requerir este niño desbordado en ese momento para sostener. Sí, no,
El libro guía ahí muy bien a cómo hacerlo, está muy, muy bien escrito y está con muchos ejemplos, entonces puede ser el caso de cualquier persona, ¿verdad? Entonces cuando te identificas, no solo te puede ayudar para comprender qué es lo que está viviendo tu hijo y cómo tú no lo estás abordando bien, o cuál es el problema que tú tienes que tu hijo te está detonando. Sí, sí, ¿verdad? porque ahí empiezan las respuestas. Claro, ahí está el alivio. Claro, ahí empieza el alivio en darte cuenta. Sí, sí, sí. Otra herramienta, Carolina, de disciplina positiva maravillosa es decide lo que harás y hazlo. Cuando nosotros estamos en momentos de sol, estamos conectados, estamos tranquilos, es importante que estemos atentos a cómo estamos reaccionando y qué comportamientos tiene específicamente nuestro hijo. De repente que contesta cuando se le pone un límite, de repente, no sé, un comportamiento específico. Y entonces tú estás regulado y estás más objetivo, más consciente, vas a definir los comportamientos y puedes anotar qué vas a hacer la próxima vez que pase. Y lo vas a hacer con un sentido de intencionalidad, es decir, voy a hacer... la próxima vez que mi hijo tenga un berrinche, por ejemplo, lo que voy a hacer es que le voy a hacer preguntas, vamos a utilizar el rincón de la calma, o me voy a calmar yo primero, porque ese es el orden, primero me calmo yo y luego entro en ayuda del niño, ¿cierto? Pero ¿qué voy a hacer para ser intencional? Para que cuando llegue el momento de la mala conducta, yo tenga ya un plan, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque yo estratégicamente, intencionalmente, como mamá y papá, yo ya estoy visualizando la habilidad de vida que necesita mi hijo. En este caso sería aprender a gestionar la frustración, el enojo, ¿cierto? Y si es el respeto, porque contesta, por ejemplo, pues entonces también, ¿cómo voy a responder yo ante los niños, Carolina, que contestan todo el tiempo, que usan palabras hirientes, están respondiendo desde un deseo profundo y que además es inconsciente de vengarse porque se sienten heridos, porque sienten que el trato no es justo, porque se sienten lastimados por mamá y papá? Entonces, cuando entendemos cuál es la raíz de las malas conductas, podemos dar respuestas que sean más efectivos y que aborden y que respondan a las necesidades que está demostrando el niño a través de estas metas equivocadas de conducta. Entonces, es sumamente importante decidir conscientemente con tu pareja, trabajar muchísimo la complementariedad, hacer trabajo en equipo y responder conscientemente a las conductas de nuestros niños, que son cambiantes, ¿cierto? Entonces, sumamente importante. Y otra herramienta, hablamos del tiempo fuera, hablamos de decir lo que vamos a hacer, es escuchar. Escuchar, yo creo que es tan necesario en todo momento, ¿cierto? Hay un libro maravilloso de niños, Carolina, que dice, hay que escuchar con los ojos y el corazón, no solo con los oídos. Es una frase hermosa y este es el trabajo de nosotros los padres a cualquier edad. Escuchar con todo, ¿cierto? Escuchar con los sentidos, es decir, escuchar el instinto, escuchar realmente lo que nos está diciendo una conducta. En vez de engancharte con la conducta y ser reactivo, tratar de entender qué es lo que está necesitando nuestro hijo a un nivel profundo para atender esa necesidad. Los niños, Carolina, los adolescentes nos van a escuchar si se sienten escuchados. Si el niño se siente escuchado, el niño te va a escuchar también. Pero muchas veces lo que hacemos es que les interrumpimos. Mamá, ya venís otra vez, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Cierto? O nos defendemos, yo no sé, yo te dije, ¿verdad? O nos sermoneamos todo el tiempo, ¿cierto? O damos órdenes cuando nuestros hijos intentan hablarnos, mamá, mira que no, te vas y, ¿cierto? Entonces estas formas son formas que nos desconectan de los niños, de los adolescentes y al final no generan una sensación de soy amable, y lo que digo amable es que tengo la capacidad de despertar amor en los demás, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de las veces que nuestros hijos, Carolina, se acercan con nosotros, buscando conectar cuáles son las respuestas que nosotros les estamos dando. Disciplina positiva nos dice detente y escucha.
podemos hacer preguntas. Por ejemplo, a veces los adolescentes de repente que hay un compañerito que es como líder, ¿cierto? Entonces quieren como estar mucho con el compañero y de repente el compañero pues no quiere estar mucho con ellos. Es decir, preguntas, en vez de decirle a nuestros hijos, ay, no te pongas así, tenés más amigos, ¿cierto? Y esto que no le valida al adolescente decir, ¿qué esperabas que hiciera tu amigo? ¿Esperabas que te incluyera en el grupo, por ejemplo? Sí, mamá, porque mira, ok. ¿Qué fue lo que pasó aquí cuando se están peleando los hermanos, Carolina? Quiero escuchar. Es diferente a decir, otra vez estás molestando a tu hermano, porque sí estamos abrumados, estamos cansados, tenemos mucho trabajo encima. Decir, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cierto? Cuando nuestros hijos terminen de hablar, entonces, ahora sí, ya te escuché, cariño, vamos, yo voy a hablar ahora. Y lo más importante es enfocarnos en una solución que sea efectiva y que además genere una habilidad de vida en nuestros hijos. Entonces, escuchar es sumamente importante en este tiempo. Es lo más parecido a un abrazo, decía una frase que leí hace poco. En este tiempo en donde físicamente necesitamos estar separados, escuchar es fundamental. Así que yo espero de corazón que les sean útiles las herramientas. La escucha plena es algo que tampoco nos fue como reforzada cuando éramos niños, y por eso es que cuando escuchamos es más para responder que para comprender lo que la otra persona nos está diciendo. Entonces, cuando en una buena comunicación, en la comunicación asertiva también se busca que cuando uno da un mensaje, buscar que, o sea, no es me entendiste, o sea, como que dice tontito, la cachaste, ¿verdad? No, o sea, me di a explicar, no sé si a veces necesita gente que necesita que uno le dé un ejemplo, ¿verdad? Entonces, que no es que la otra persona sea tonta, es que muchas veces no nos sabemos explicar. Entonces, hay que ver, ante todo cuando es con los hijos y uno está dando instrucciones, vale la pena verificar si la persona entendió, comprendió, cachó, como se le quiera decir, lo que el papá o la mamá están requiriendo. Lo que nada más se da la instrucción y después así como que, madre, es que me dijo mi mamá. A veces que ni están poniendo atención, los niños cuando están ensimismados, panza abajo, jugando con carritos, siguiendo una hormiga, o lo que sea que estén haciendo, están fundidos en lo que están haciendo. Ellos están en atención plena totalmente. El adolescente puede estar pensando en las muelas del gallo, viendo su teléfono, haciendo algo en el momento en que la mamá le habla. Entonces, después nos enojamos. Pero si te lo dije, pero ni siquiera viste si yo estaba poniendo atención, no confirmaste, no validaste que yo había cachado tu instrucción. Entonces, esas son cosas que ayudan. Vamos a tener que hacer una pausa, Wendy. Sí, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Wendy Ortiz. El tema de hoy es herramientas de disciplina positiva para este tiempo en casa. Judith hoy nos está compartiendo como contenido la entrevista de Marta de Baile a Jessica Alexander. El tema es cómo hacer a nuestros hijos niños felices. Para pedirla pueden al 5511-9890 solicitarlo con la palabra contenido, ese es nuestro número de WhatsApp, o descargarlo directamente de nuestro Facebook, el link Carolina, la mujer de hoy. Ahí nos encuentran. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Estamos de vuelta ya para seguir con nuestra invitada conversando, la licenciada en psicología Wendy Ortiz. El tema de hoy es herramientas de disciplina positiva para este tiempo en casa. ¿Tenemos preguntas, Juan Pablo, para ir a esa fase? Sí, tenemos unas preguntas por acá. Si gusta, damos inicio. Quedé embarazada teniendo problemas con mi esposo por infidelidad. Ahora veo que mi hijo ya de 4 años hace rabietas horribles. Cierra los puños y se pone a sudar. Veo que él quisiera pegarnos cuando le ponemos un alto, pero
En sus buenos ratos es muy cariñoso. ¿Cómo hago para lidiar con esto que me lastima? Que se ponga así, pero como pareja no resolvimos estos conflictos. En este momento estoy sola, pero hace muchos berrinches. Es imponente y manipulador. Ayúdenme, por favor. Me está afectando en el colegio, a mí y también en cómo educarlo. Gracias y mil bendiciones por este gran tema. Bueno, es importante que un niño de 4 años en casa, que podamos generar espacios para gestionar el enojo. También es importante que nosotros como adultos trabajemos cómo estamos gestionando el enojo, qué pasa en casa cuando nos enojamos, porque los niños la mayoría del tiempo, Carolina, se están contagiando de lo que los adultos estamos sintiendo. Me llama mucho la atención las etiquetas que estamos utilizando para describir al niño, es decir, es manipulador, y decía alguna otra cosita por ahí. Es sumamente importante ver y evaluar cómo estamos viendo a nuestro niño, los niños de 4 años, los niños de 3 años sobre todo hacen berrinches constantes, se desregulan y son procesos esperables para la edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué te podría ayudar? Trabajar en ti misma primero, luego darle herramientas al niño y poderlo acompañar para que ese cerebro se pueda regular. Es decir, ¿qué hacemos en casa cuando estamos molestos? ¿Qué vamos a hacer la próxima vez? Yo entiendo solo las palabras. Tenemos que evaluar también si estamos obteniendo lo que queremos a través del llanto, ¿cierto? ¿Qué está sosteniendo esta conducta? Y luego, pues, sí, ser consecuente. Aprender a sostener, aprender a reconocer, Carolina, cuando ya hay un lenguaje corporal, ¿cierto? Estas conductas de repente tienen, antes de que venga el berrinche, hay conductas en los niños que ya nos están indicando que el niño se va a desbordar. Entonces, antes que el niño se desborde, nosotros podemos intervenir, podemos decirle, vamos a parar un momento, vamos a caminar, tú reorientas, la atención, por ejemplo, antes de estar ya el niño sumamente abrumado, el cerebro destapado. Entonces, es importante que lo podamos acompañar mientras él puede aprender a regularse solo, ¿verdad? Yo creo ahí, Wendy, que los niños no son responsables de los actos de los adultos. Y si durante el embarazo él le fue infiel, usted no sé si buscó ayuda y cómo procesó esa parte, si todavía la tiene ahí atorada como que entre ceja y ceja, ¿verdad? Lo que sea que le haya, como usted lo haya procesado y vivido, el niño lo vivió con usted y él tiene huellas de esos, las células de él están marcadas con eso. Entonces hay que trabajar esas cosas, y los niños, como no son responsables de las acciones de sus papás, él se estén llevando como se estén llevando los dos adultos, él necesita a sus dos papás. Entonces él está extrañando a su papá y él va a hacer en el lenguaje que apenas ha conocido hasta ahorita lo que tenga que hacer para ver de qué manera él trae de regreso a su papá. Y entonces ahí es lo importante, Wendy, de hacer procesos ella para que pueda ser acompañada en cómo manejar su relación ahora con el niño, ya con la ausencia de papá. Porque si de plano ya no están juntos, por más infidelidades o lo que sea, o ya no se quieren, o lo que sea que esté pasando con ustedes como pareja, es necesario que lo resuelvan, porque eso le va a seguir afectando el resto de su vida. No es pasando la página, no es viendo para otro lado, no es hacer de cuenta como que no pasó, no. Todo eso lo tiene usted impregnado y lo tiene impregnado él. Entonces, por el bien suyo y el de su hijo, porfa, busque que la apoye. Vamos a la siguiente pregunta, Juan Pablo. ¿Qué hacer si ya perdiste el control y le pegas a tu hijo de 5 años? Luego me siento muy culpable y no sé cómo acercarme a él. Y él también se refugia en su abuela. Y no sé por qué esto me molesta más a mí. Claro. Mira, es sumamente importante que cuando estamos manejando como papás, como papá, culpa,
por una acción o una decisión que tomamos para abordar cualquier conducta de nuestros hijos, evaluemos hacia dónde queremos dirigir y cómo queremos acompañar. Es decir, era lo que te decía, decide lo que harás y trabaja para hacerlo. De repente, pues va a pasar que no siempre nos va a salir bien. De repente, pues ya dimos una nalgada, pues entonces vamos a seguir adelante, vamos a explicarle al niño, mira, mi amor, mamá se equivocó esta vez, pero sí voy a agradecerte que la próxima vez colabores con mamá y nada, y sigues intentándolo con más amor y vamos a volverlo a hacer, pero de una forma más intencional, y sería bueno que evalúes de dónde viene la culpa y también de dónde viene la reacción, porque cuando tú puedas responder a estas preguntas, es decir, ¿por qué me genera culpa y por qué reacciono de esta forma? Vas a saber de dónde viene y vas a saber también cuándo parar. Es decir, las ganas de pegar, Carolina, de repente van a estar ahí porque fue lo que recibimos, pero va a marcar la diferencia cuando yo puedo contenerme a mí como adulto que soy, decir, tengo ganas de, pero no lo hago porque... Y entonces en esta línea, en donde yo puedo parar y detener, es donde hay más conciencia. Es decir, de repente puede ser que yo tenga ganas de dar una nalgada, pero yo digo paro, porque no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quiero replicar, ¿cierto? Entonces es sumamente importante responder a estas dos preguntas. ¿De dónde viene la reacción? ¿Y qué es lo que me detona? ¿Cómo se trabaja la culpa por pegar? Pues mira, tendría que ser en un proceso personal, ¿cierto? Y trabajar, es decir, ¿por qué me genera culpa? ¿Por qué me hace sentir mal? Y toda esta parte, ¿no? Tratar de obtener estas respuestas. Claro, yo no sé si el que yo sienta culpa compensa el que algo adentro de mí me está haciendo sentir mala mamá, diría el dinosaurito, ¿verdad? Mala mamá. Entonces, si yo me siento mala mamá, sin ponerlo así sobre la mesa, voy a sentir culpa de que no estoy el suficiente tiempo con él, de que si le pegué, que si el poquito tiempo que estoy con él es para regañarlo y castigarlo, que si le tengo que gritar para que me haga caso, que si lero, lero, candelero. Entonces, esa culpa es importante trabajarla, porque es la peor enemiga de querer tener una buena relación con sus hijos. Y otra cosa, Wendy, tiene celos de que el niño vaya a refugiarse con la abuela. Sí, cierto. Entonces, ¿pero qué quiere? Si el muchachito se siente azotado o regañado o ninguneado con usted, uno de abuelo, a mí me dan risa. Sí es cierto, nosotros cuando somos abuelos, el rol es totalmente diferente. Dice mi marido que es la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas bien en la acción de ser abuelos. Porque como ya no estamos para hacer a las personas de bien, nos damos mucho permiso de amar a los niños tal y como son. Entonces, ese amor, ese vínculo que hay entre abuelo y nietos, por lo menos en nuestro caso, es algo maravilloso que se ha ido construyendo desde que son chiquitos, y al día de hoy, a la edad que tienen ya, y si están con una duda, una consulta, un miedo, un consejo, se acercan con rapidez a hacerle la pregunta a uno o pedir el consejo. O ves tú, Wendy, cuando hiciste como que un buen rol con tus hijos y con tus nietos, les encanta venir a la casa, les encanta el tiempo que compartimos en familia. Nosotros somos 23 miembros, solo con mis hijos y nuestros nietos. Entonces, eso es algo que va dando la pauta de que el ambiente aquí es amigable, es amoroso, es cálido, es divertido, es relajado. Entonces, quieres estar donde el ambiente es así, quieres estar y lo sientes, no es por nada, pero desde que entras a mi casa, tú sientes la energía. Aquí hay mucha risa, Wendy. Entonces, hay camaradería, hay respeto, hay unión, o sea, hay muchas cosas que están impregnadas en los muebles, en las paredes, en los adornos, en todo. Entonces, mi querida señora, si su hijo, está corriendo a los brazos de la abuela, es porque sabe que lo que él va a encontrar ahí no lo está encontrando con usted. Claro. ¿Verdad? Es esta parte, Carolina, también de nutrir muchísimo las relaciones, ¿cierto?
Y es estos refugios seguros que estamos promoviendo para nuestros niños que se conviertan en la calidad de las relaciones que estamos como adultos generando con ellos. Sí. Entonces es bien importante. Juan Pablo, ¿otra pregunta? Juan Pablo. No sé si está Juan Pablo todavía por ahí en la cabina. Acá estoy. Se conectó. Acá estoy, dice. ¿Hay otra pregunta, JP? Sí, con mi esposo decidimos que ya no sigan nuestras dos hijas en clases en línea. Yo estoy en casa y por las mañanas estoy haciendo actividades con ellos. Una por cuestiones de dinero y dos porque la exigencia aún siendo clases en líneas fue demasiado. Y están pequeños y lloraban. Nosotros los veíamos estresados. Mi suegra y otras personas nos han criticado, pero yo estoy pensando en ellos. Me metí a ver actividades en las redes sociales y estamos haciendo y fortaleciendo lectura y escritura. ¿Qué me recomiendan y qué opinan sobre las clases en línea? Bueno, realmente, Carolina, si nos damos cuenta, los niños están cansados ya pues de las pantallas, no es lo ideal. Sin embargo, es decisión de cada padre, madre, familia, cómo quieren llevar la crianza y la educación de sus hijos. Yo te diría que puede ser muy favorable establecer una rutina en casa porque los tiempos se pueden extender para llevar un orden, una estructura, para que los niños se sientan seguros y para que el tiempo pueda ser efectivo para el aprendizaje. Adicional, cuando nos hacemos cargo de la educación en casa de nuestros hijos, necesitamos acompañarnos de un plan estructurado que nos pueda acompañar como padres y que nos pueda dar un camino hacia dónde llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros hijos. Sería recomendable que puedan evaluar cuál es el canal de educación de su hijo, si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, porque eso les va a funcionar muchísimo. Te diría, las rutinas pueden ayudar muchísimo y también generar espacios para el autocuidado, porque tener todo el tiempo ahora los niños en casa no es nada sencillo, más las actividades educativas que tenemos que generar, así que tenemos que practicar muchísimo autocuidado, poder generar algunas rutinas, estructuras y poder llevar un plan educativo de acción que sea intencional y que responda también a las necesidades educativas de nuestros hijos. Educar desde casa también tiene sus ventajas, así que podemos sacar mucho provecho también. El homeschooling, conozco niños que están estudiando así y nítido, no les ha hecho falta, porque sí tienen actividades extra aula donde socializan, pero no están o sea, estos papás que yo conozco no avalan el sistema, todas las cosas con las que se contaminan los hijos cuando están en un colegio, pero hay niños que son súper sociables y necesitan como el contacto con más muchachitos de su edad. Entonces también no todos se adaptaron a las clases en línea. Hay niños que ni siquiera los papás los ayudaban a conectarse o les parecía fantástico hacerlo una vez a la semana o no prender la cámara para saber si el muchachito de verdad está presente o solo está como que conectado pero no está poniendo atención. Entonces yo creo que no pasa nada, Wendy, si los niños pierden un año escolar. Yo se lo decía el otro día a una sobrina mía, mira, y si por dinero no puedes pagar la colegiatura, ¿qué pasa si lo sacas del colegio y ¿cómo vas a creer? Pues así como te lo estoy diciendo, así lo creo, porque es peor meterte a una deuda que no puedes pagar y luego el clavo de tus hijos siendo señalados porque deben no sé cuántos meses de colegiatura, ¿verdad? Entonces, digo yo, no se acaba el mundo con que pierdan un año de colegio, porque todo el año, imagínate, desde mediados de marzo estamos en esto y así van a acabar el año. Sí, y ¿sabes qué otra cosa, Carolina? Que es bien importante también conocer al hijo que tenemos, porque no todos los niños se van a beneficiar de esta modalidad. Es decir, quienes tenemos un hijo kinestésico, en mi caso, es de movimiento. Imagínate tenerlo frente a una pantalla, cuando él necesita participar, cuando él necesita tocar,
Entonces, también nosotros, poder, quienes han seguido, digamos, en el colegio, poder tener una comunicación con el colegio y decir, mira, el hijo que yo tengo probablemente no va a estar toda la hora, pero estamos haciendo actividades en la casa, donde yo lo estoy acompañando. Entonces, también aprender a negociar esta parte para que podamos generar este ambiente en donde el niño se sienta sostenido, sienta respetado y pueda seguir aprendiendo en el colegio, claro, o desde casa. Hay otra sobrina que tengo que digo yo, Dios santísimo, qué vida es esa de niño, imagínate, se conectan a las 8 de la mañana, ¿sabes a qué hora terminan de hacer los deberes? A las 8 de la noche, y no es porque sean vagos, porque no entiendan o sean haraganes, es que la carga de verdad que están teniendo es obscena, diría yo. No sé si quieren de alguna forma compensar, como que no están yendo, mejor te sobrecargo de tareas para ver que de verdad estés haciendo algo. Entonces digo, ¡ay! Pobres muchachitos, pobres papás, porque como te digo, muchos papás que sí trabajaban los dos, se les complicó muchísimo la situación, porque tienen que seguir con su trabajo en teletrabajo ellos, y además tienen que estar a la par del muchachito, viendo que, ¿cómo se llama? Dentro de las cosas del teletrabajo, por ejemplo, los horarios se han extendido. Ay, como ya está en su casa, como que lo puedo llamar a las 7, 8 de la noche. Entonces, tú decís, son nuevas cosas a las que tiene que encontrar la gente la forma de adaptarse de la más, ¿cómo diría yo aquí? ¿Cómo lo podría decir? De la forma más amigable, más suavecita, menos pelearse con la realidad, porque es lo que, gracias por la palabra, efectiva, esa es la palabra correcta, porque no puedes cambiar la situación, tienes que trabajar en teletrabajo, tienes que atender muchachitos del colegio, entonces malabarista, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer para barajear tus tiempos? Y encima calidad y amorosa y todo nítido y bla, 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 mi. Dice, no, de verdad, son muchas cosas a las que se están enfrentando muchísimas mujeres y muchos hombres. Entonces, buena suerte con ellos, chicos, pero no se desesperen. Si sienten que no pueden solitos, busquen ayuda. Juan Pablo, ¿hay alguna otra pregunta? Juan Pablo. Continuamos. ¿Cómo abordar el tema del divorcio con hijos de 8 y 10 años? Gracias. Bueno, pues yo creo, Carolina, que cuando ya los adultos han tomado una decisión de no seguir juntos o terminar una relación, lo primero es tratar de conservar una relación lo más respetuosa posible, porque siempre vamos a tener un vínculo y ese vínculo pues van a ser nuestros hijos. Y en la medida que seamos capaces de sobrellevar con respeto la nueva situación, para adaptarnos, para reconocer la nueva realidad, los niños también van a poder procesarlo de buena manera. Siempre es recomendable buscar ayuda profesional, buscar acompañamiento para que los niños pues puedan acompañarse y descargar todo esto que me atrevería a decir que no importa la edad, pero no es una situación sencilla, así que tenemos que buscar para poder sobrellevar la nueva realidad que estamos decidiendo como adultos y luego poder acompañar a nuestros hijos. Yo creo que ahí se necesita, Wendy, hablar papá y mamá juntos con los hijos, independiente de la edad que tengan, se sientan todos muy formalitos y les empiezan a explicar que su relación ya no va para ningún lado, que han tomado la decisión ambos de divorciarse, ya no vamos a vivir en la misma casa, dependiendo, mientras más chiquitos, más como que tienes que aclarar, papi va a vivir en otra casa, nosotros nos quedamos aquí, o nosotros nos vamos a otra casa, papi se va a quedar acá, pero papi y yo los amamos por sobre todas las cosas, y nosotros siempre vamos a estar para ustedes, y la presencia no es solo decir, ay sí, yo ahí cuando me necesites ahí voy a estar, es estar, de verdad, cuando los hijos te necesitan, porque ponerse de acuerdo, que ellos ya no se lleven bien, que ya no se sientan con ganas de estar juntos, no quiere decir que hagan ese batidero cuando los hijos ya están con dos casas, porque hay casas que son como muy disciplinadas, muy estrictas, con todo muy al centavo, ¿verdad? Y otras donde es un desmadre y todo relax, y aquí viva la conga y se hace lo que
todo el mundo quiere, hágalo al mismo tiempo. Entonces, ese desbalance que sufren los niños, de que aquí la mano dura y aquí la mano floja, ni esta que está tan dura, ni esta que está tan floja, ninguna de las dos a la larga les beneficia, ¿verdad? Entonces, cuidar, papás, por favor, eso, porque los hijos no son responsables de las decisiones del pasado, ni del presente, ni del futuro que ustedes vayan a tomar. Y eso sí, como hijos vamos a necesitar siempre a nuestros papás, no solo cuando somos chiquitos. La relación va madurando y va cambiando entre papás e hijos, pero mantenerla lo más sano posible, ¿verdad? Y traten de estar presente en las actividades que para sus hijos son importantes, porque eso ahí van invisiblemente tomando nota, ¿verdad? Claro, y sobre todo también tener claro el plan de crianza, Carolina. O sea, vamos hacia este norte con nuestros hijos, aunque ahora estamos separados. Unificados. Sí, unificados, y la comunicación es importantísima. Es decir, estamos trabajando esto ahora, bueno, sigamos trabajando en la otra parte. Y claro, por amor a los hijos, y recordar que todo lo malo que podemos decir del papá de nuestros hijos, de la mamá de nuestros hijos, es una herida para nuestro hijo. Entonces, también cuidar cómo hablamos, cómo abordamos, para que sea de la manera más, más amigable y respetuosa posible. Eviten crear un bueno y un villano, porque ni uno es bueno ni el otro es villano. Y porfa, a las mujeres, esto es algo muy, muy triste que pasa, Wendy. Las mujeres que terminan mal en su relación, incluso aunque no se hayan casado, solo las embarazaron, son mamás solteras, lo que sea, les prohíben a los papás ver a los niños. Es como una mini revancha, y el daño que les hacen a los hijos, que les truncan ese vínculo con sus papás. Ay, Dios mío. Después lo van a pagar. Eso llora sangre. Sí, claro. Y el lugar del padre en la crianza, Carolina, es importante, es profundo. Entonces, tenemos que dar el lugar que corresponde, ¿verdad? Independientemente de en qué términos pues hayamos tomado la decisión, los niños siempre van a amar a su papá, siempre van a necesitar, como van a necesitar y amar también a su mamá. Entonces, tenemos que ser muy maduros y muy dispuestos a continuar, ¿verdad?, en los mejores términos, a pesar de las decisiones que estamos tomando, que hemos tomado. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, Juan Pablo? No, con esas concluimos. Ok, muchísimas gracias. Pues no me queda más sino agradecerte, Wendy, el que hayas aceptado la invitación. La licenciada Wendy Ortiz, licenciada en Psicología, el tema de hoy, desarrollado de herramientas de disciplina positiva para este tiempo en casa. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy? En Facebook está como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. Y si es a un teléfono, es al 3257-9422. Repito, 3257-9422. Será hasta una próxima oportunidad, Wendy. Que estés bien. Muchas gracias, Carolina. Que estén muy bien. Un abrazo. Y ya para despedirnos, yo quiero dejar la invitación, como ha sido la modalidad en este tiempo que estoy yo en cuarentena. Estoy sacando nada más del programa únicamente el espacio de la entrevista. Dejar la invitación para mañana. Estará con nosotros la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala, para hablar sobre el tema resurgir de los escombros del desaliento. Será mañana entonces. Un fuerte y cariñoso abrazo a su alma. Que el Señor les bendiga. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.